Compartimos el Evangelio del domingo 16 del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola es necesaria. María eligió la parte mejor, que no le será quitada. Palabra del Señor. El domingo pasado, la parábola del samaritano nos invitaba a ponernos rápidamente al servicio de nuestros hermanos. Sin embargo, el Evangelio de este domingo nos sorprende porque Jesús parece alabar la ociosidad de María, mientras que reprende a Marta, que se ha cargado con todo el trabajo de la casa. ¿Cómo interpretar este Evangelio? Por el Evangelio de Juan sabemos que el pueblo al que se hace referencia es Betania y que Marta, María y Lázaro son tres hermanos muy amigos de Jesús. De hecho, según la tradición, Jesús y los apóstoles se alojaban en su casa cada vez que iban a Jerusalén. Betania era un lugar muy tranquilo que quedaba solo a 3 kilómetros de Jerusalén. Pero en el Evangelio de Lucas no se menciona a Lázaro. ¿Por qué motivo? No es imposible de pensar que Lázaro en ese momento se encontrara trabajando en Jerusalén. La mayoría de los hombres de Betania lo hacían. Sin embargo, es escandaloso que Marta reciba a un hombre en su casa sin estar presente su hermano. Jesús no se inmuta por esto. Él ya ha sido criticado por comer con publicanos y con pecadores de toda calaña. Y ahora Él acepta la invitación de una mujer de alojarse en su casa. Realmente Jesús no hace acepción de personas, aunque esto le atraiga el odio de los religiosos más conservadores de Israel. El Evangelio nos cuenta que Marta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Siendo Marta quien recibió a Jesús en su casa, se supone que es la hermana mayor. Sin embargo, ella se escandaliza por la actitud de María. ¿Por qué? Lo primero que hay que decir es que María no está en una actitud de oración, como ha interpretado la tradición latina durante mucho tiempo. Ella está como discípula, que sentada a los pies de su maestro escucha su palabra, es decir, escucha el Evangelio, la buena noticia. El mismo Pablo, al presentarse a sí mismo, dice: yo soy judío, educado e instruido a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, María claramente se comporta como discípula. Esto escandaliza a Marta, que piensa, según sus estructuras, que el lugar de una mujer es la cocina. Ahora podemos preguntarnos, ¿era común que los rabinos del tiempo de Jesús tuvieran discípulas? De ninguna manera. Entre otras cosas, el motivo por el cual estaba prohibido a una mujer aprender a leer y a escribir era para que no pudiera leer la palabra de Dios. Los rabinos decían: es preferible quemar los rollos de la Torá antes de dejar que caigan en manos de una mujer. Por lo tanto, lo que Jesús hace es absolutamente escandaloso para su tiempo. Durante muchos siglos, la Iglesia occidental ha visto en María una imagen de la vida orante contemplativa, mientras que Marta representa la vida activa, la vida de trabajo al servicio del prójimo. Si María eligió la parte mejor,
según lo dice el mismo Jesús, entonces esto significa que la oración es superior al servicio. Y esto llevó durante mucho tiempo a interpretar que la vida monástica, la vida contemplativa de los monjes y monjas de clausura, era una vocación absolutamente superior a todas las demás vocaciones, prisioneras de las urgencias mundanas. Como de costumbre, el equívoco se debe a un error de traducción. Jesús no dice la parte mejor, lo cual supondría que hay una parte peor. Jesús dice la parte buena, que podemos traducir mejor como la parte acertada. O sea, es decir, lo que Jesús está diciendo es, María eligió correctamente, mientras que Marta, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo ha hecho. Podemos parafrasear a San Felipe Neri diciendo, feliz quien piensa antes de actuar y que escucha atentamente la palabra antes de pensar. María ha acertado en anteponer la escucha atenta de la palabra a la acción. Esta en realidad es la actitud fundamental de todo discípulo de Jesús. El mismo Jesús dice, felices más bien aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, en referencia a su madre, a María de Nazaret. Los cristianos estamos acostumbrados a cargarnos con un montón de actividades y vivimos frenéticos un activismo que termina vaciándonos el corazón. ¿Y qué puede salir de un corazón vacío? Nos olvidamos que nuestro estar aquí ahora en este momento presente tiene un sentido, que es cumplir el designio de Dios para cada uno de nosotros, hacer la voluntad de Dios. Marta se inquieta y se agita por muchas cosas y esto tiene su corazón dividido. Fíjense, ella recibe con alegría y amor a Jesús en su casa, pero termina maltratándolo, acusándolo a Jesús de no ser considerado con todo el trabajo que ella tiene. Su agitación, ¿sí?, la ha encerrado en sí misma, ¿sí? Y es incapaz, digamos, de salir de sus estructuras mentales. Para ella, la mujer no puede ser discípula. Para ella, la mujer tiene que dedicarse a las cosas de la casa. Por eso ella se siente, por un lado, ofendida, pero también escandalizada. Y Jesús no se pone a la defensiva, sino que le habla con mucho afecto. La expresión Marta, Marta, en el lenguaje bíblico, hace referencia a un llamado vocacional. Jesús la invita a serenar su corazón y a centrarlo en aquello que verdaderamente importa, lo que verdaderamente vale, escuchar y cumplir la voluntad de Dios. Es el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo de nuestra oración. Marta es la que más necesidad tiene de sentarse y escuchar a Jesús, de aceptar esta invitación que Jesús le hace de ser discípula de él, no desde sus estructuras mentales, sino con la libertad de los hijos de Dios, con esta nueva libertad del llamado del Evangelio. María, por su lado, no se defiende, ella permanece en silencio. Quien hace la voluntad de Dios no necesita defenderse, porque sabe que nada ni nadie podrá quitarle su parte, que es estar en el designio de Dios, hacer su voluntad. Me gusta imaginarme que María se levantó en silencio y dejó solos a Jesús y a Marta, y se dispuso a reemplazar a Marta en el trabajo. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús escuchamos su palabra, no para quedarnos pensando en cosas bonitas, sino para poner en práctica rápidamente aquello que hemos escuchado. Que tengas una hermosa semana.